Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando este Evangelio con el comentario bíblico de William MacDonald. Entonces vamos a continuar con este estudio. Estamos en el capítulo 12 y quedamos en esta frase de Scofield que dice: los fariseos se resentían por lo que respectaba a sus propios hijos, pero debido al terreno en que se situaban, esto es que Cristo echaba a los demonios por Belcebú, sus propios hijos les juzgarían como inconsecuentes. Porque si el poder de echar fuera demonios es satánico, entonces todo el que ejerza este poder está coligado con la fuente de este poder, ¿cierto? Pues no podía ser que el Señor echara fuera demonios en nombre de Belcebú y los hijos de ellos sí lo echaran en nombre de Dios. No estaba actuando con lógica al atribuir efectos similares a causas diferentes. Capítulo 12 de Mateo, versículo 28, y leamos hasta el 37. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, aquí sigue hablando nuestro Señor Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol buenos y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Ay, qué fuerte. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señala eso en tu Biblia. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, escucha bien esto, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues aquí el contexto es la blasfemia, ¿cierto? Pero tú y yo debemos aplicar esa palabra a todo en nuestra vida, a todo lo que hablamos. Si nuestras palabras son ociosas o son para el necesario o la necesaria edificación de otros, o si nuestras palabras son ociosas, un día vamos a darle cuentas al Señor de todo lo que decimos. Por eso ten mucho cuidado cuando hablas, cuando hablemos, más bien yo me involucro, cuando hablemos, ¿qué decimos? Porque de todo eso vamos a dar cuentas al Señor. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a desarrollarlo. Versículo 28, la verdad naturalmente era que Jesús echaba fuera a los demonios en virtud del Espíritu de Dios. Toda su vida como hombre sobre la tierra fue vivida mediante el poder del Espíritu Santo. Él era el Mesías lleno del Espíritu Santo que había sido preanunciado por Isaías. En Isaías 11:2, Isaías 42:1, Isaías 61 del 1 al 3. Recuerden que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que el Señor lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese lleno, esa palabra lleno, es la misma palabra que se usa cuando se dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue apedreado. Esteban estaba predicando y por predicar la palabra del Señor, por predicar a nuestro Señor Jesús, fue apedreado. Y esa palabra lleno quiere decir controlado. Estaba controlado Esteban por el Espíritu Santo de Dios, y lo mismo nuestro Señor Jesús. Si estaba controlado por el Espíritu Santo de Dios, nada podía ser fuera de la voluntad del Padre, porque era el Espíritu Santo quien le guiaba. Y así tú y yo debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo para que seamos controlados por él. Mira, la vida del cristiano es como un vaso. Y si el vaso está lleno de algo, ya no cabe otra cosa.
ya no cabe. Si se está regando el vaso, si ya está en su punto máximo, pues ya no cabe otra cosa. Así tú y yo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando estamos llenos de la palabra, pues no damos cabida, no hay lugar para que el enemigo venga y ponga cosas en nosotros, cosas a través de las redes sociales, cosas a través no sé, de familiares, de amigos, ¿cierto? Cosas como la duda, cosas como la falta de fe, cosas como la desesperación, la tristeza, la amargura, porque estamos llenos del Señor. Entonces, ¿de qué estás lleno? Es por eso que dijo a los fariseos nuestro Señor Jesús: si yo echo fuera los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este anuncio debió haber sido un golpe aplastante. Ellos se envanecían de su conocimiento teológico, pero el reino de Dios había llegado a ellos porque el rey estaba entre ellos y ellos ni se habían dado cuenta de que él estaba ahí. Muy triste, ¿cierto? Muy triste que el Señor esté en medio de nosotros y nosotros no lo percibamos. Muy triste que el Señor esté hablando esta mañana en un devocional, en una predicación, y tú no percibas. Muy triste que tengamos la palabra del Señor y leamos la palabra del Señor y no percibamos que nos habló. Siempre el Señor nos habla, siempre el Señor habla en nuestro corazón. Entonces debemos ser conscientes de la presencia del Señor, debemos ser conscientes de que Él está ahí, que todo el tiempo nos está hablando. Hay algo que a mí me impresiona mucho, y es cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl, ¿cierto? En varias ocasiones vemos que Saúl fue controlado por el Espíritu Santo de Dios e incluso profetizó, pero lo que hacía cuando hablamos de profetizar no era hablar de visiones y de cosas del futuro, era hablar del Señor, era hablar de la ley, él hablaba de la ley. Y de un momento a otro se va el Espíritu Santo de Dios de él, ya no vuelve a visitarlo y viene a visitarlo un espíritu malo. Cuando Sansón peca contra el Señor y no se arrepiente, porque mira que el Señor no al primer tropiezo de Sansón el Señor lo desecha. El Señor le da muchas oportunidades y Sansón tropieza de una forma, tropieza de otra. Él, por tener un voto nazareo, pues que sus padres hicieron, había muchas cosas que él no podía hacer, pero las hizo, se metía con mujeres de otras naciones, tocó un muerto, un animal que estaba muerto, comió de la miel que estaba dentro de ese animal muerto. Eso era algo impuro, eso era algo inmundo, él no podía hacer eso. Hizo muchas cosas. Y llega un momento en que ya el Espíritu Santo de Dios ya no estaba con él. Ya la presencia del Señor no estaba con Sansón. Pero sabes que él no lo percibió. Él no se había dado cuenta. Cuando él revela a la mujer con la que estaba en ese momento cuál era el motivo por el cual él tenía tanta fuerza, y pues él dice su cabello, pero realmente pues no era eso, ¿cierto? Dios estaba con él y habían muchas cosas que hacían como parte de esa, como muestras, eran como muestras de que Dios estaba con él. Y él había ido saltándose todas esas cosas que el Señor había dicho que no podía hacer. Y era como si la presencia de Dios empezara a bajar. Mira, es como la temperatura. Piensa que herviste un agua y tú apagas el fuego y empieza a disminuir el fuego, ¿cierto? El calor empieza a disminuir hasta que se enfría completamente. Así le pasó a Sansón. Entonces no fue solo que porque cortaron su cabello ya él perdió toda su fuerza, sino que hubo una cantidad de eventos, de sucesos que él empezó a hacer, pecados que empezó a cometer, hasta que a lo último ya, como se endureció su corazón, no se arrepentía, no buscaba esa reconciliación con el Señor, pues le abandonó. El último toque, lo último que él hizo fue revelar que no podía cortarse su cabello como un voto nazareno. Y la presencia del Señor se fue. Y él le revela a esta mujer ese secreto y le cortan el cabello. Y él cree, dice la Biblia, que él creyó que iba a volver a levantarse y a enfrentar a sus enemigos y a derrotarlos como las otras veces. Y ya no fue capaz, ya no pudo. Ya la presencia del Señor no estaba con él. Qué triste que tú y yo creamos que ahí está el Señor y estemos haciendo cosas y creemos que ahí está el Señor.
Y el Señor no está en medio de eso. No estamos haciendo eso para el Señor. Entonces, que el Señor nos dé esa sensibilidad. Y mira, yo creo que eso pasa cuando tú y yo no tenemos una relación con Dios. Si hay una relación con Dios, si hay una comunicación en oración con el Señor, si estamos constantemente leyendo su palabra, ahí está avivado el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ahí está la guía constante del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero si no hay una relación, yo te quiero decir esta mañana, es difícil que tú puedas decir, aquí está la presencia del Señor conmigo. Es muy difícil, porque lo que hace el ser humano es que tiende a acomodarse, a ajustarse, a involucrarse con las cosas de este mundo. Y eso hace que tú y yo perdamos esa sensibilidad a las cosas espirituales. Versículo 29. Bien lejos de estar coligado con Satanás, el Señor Jesús era el vencedor de Satanás. Esto lo ilustra él como la historia del forzudo. El forzudo es Satanás. Recuerden que aquí el Señor usó una expresión en el versículo 29. Miren lo que dice el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Ese es el forzudo, ¿cierto? A eso se refiere William aquí, el forzudo. Entonces dice, el Señor Jesús con la historia del forzudo, el forzudo es Satanás. Su casa es la esfera en la que Él tiene influencia en tu vida, en mi vida. ¿En qué esfera tiene Él influencia? Yo sé que Yelsi cae por acá. Yo le pongo a Yelsi esto enfrente y Yelsi cae. Esa es la esfera de influencia que Él tiene en mi vida. Si yo soy hija de Dios, yo no estoy poseída por Satanás. Yo no puedo decir que Satanás está en mi vida y está en mi casa. Pero sí hay esferas de mi vida, hay áreas de mi vida que Él conoce muy bien y que sabe que puede detonar con algo que me pone enfrente. Y si yo no tengo una comunión con el Señor, si yo no estoy en una relación firme con mi Señor, pues puedo tropezar, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que el problema fuera de alcohol y yo me voy para una reunión familiar y ahí hay mucho alcohol y muchas cosas, y si esa esfera de mi vida es esa en la que yo lucho, si esa es el área de mi vida en la que yo lucho, pues Él me pone todo eso enfrente y me lo come. No, pero no hay problema, es que estás con tu familia, es que es un evento familiar, es que es algo ocasional. Así muchas veces el Satanás sabe, esta es el área en que yo le puedo atacar. Piensa cuál es tu área. Todos tenemos una área. Sexual, otros son económica. Te tienta el enemigo y te ofrecen negocios malos y tú con mucha facilidad accedes porque es que necesito los recursos, o estás enfermo o tienes un problema y lo que haces es acudir al brujo, al adivino, porque es que yo necesito esa sanidad, o yo necesito que el marido vuelva, o yo necesito que el hijo no sé qué, entonces acudo a eso. Mira cuál es tu esfera de influencia. Por ejemplo, a mí nunca me pasa que si yo tengo un problema, nunca me pasa que alguien viene a decirme, si yo conozco una señora y ella cree mucho en la Biblia y tiene la Biblia en la casa, ya le puede ayudar con ese asunto, recomendándome una bruja. A mí nunca viene, porque Satanás sabe que nunca me ha tentado por ahí. Esa nunca ha sido para mí una debilidad, jamás. Toda la vida le he tenido un recelo a eso terrible. Desde que estaba muy joven y aún apartada de mi Señor, nunca he accedido a eso. Pero si hay una persona que ve eso como muy tentativo, como muy provocativo, pues fácilmente el enemigo va a mandar gente que te va a recomendar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces piensa cuál es tu área de influencia. Sus bienes son sus demonios. Entonces los bienes que Satanás, dice la Biblia, entonces vamos a leer el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, el forzudo del que habla William, y saquear sus bienes? Entonces sus bienes son demonios, ¿cierto? ¿Cómo puede llegar a alguien a esa casa, a esa área de influencia en tu vida, a esa área de tu vida y saquear sus bienes? Es decir, echar fuera esos demonios que quieren tentarte a través de cosas. Jesús es aquel que ata al forzudo.
Mira, yo quiero que escuches muy bien esta palabra. Jesús es aquel que ata al forzudo. Resulta, eso fue como en los años 50, empezó un movimiento en el cristianismo de atar a todo el mundo, atar a todos los demonios y atar a no sé quién y atar a no sé quién. Eso no es bíblico. En la Biblia en ninguna parte dice que tú y yo atamos algo. El único que ata en este versículo es el Señor Jesús a Satanás y a sus demonios. El único que ata es el Señor Jesús a Satanás en los 1000 años, que lo ata para que podamos reinar esos 1000 años con el Señor. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad dada por Dios para atar a nadie, ni desatar a nadie. Cuando dice la Biblia, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. ¿Tú sabes cuál es el contexto de ese capítulo? La disciplina. Es la disciplina y es el perdón. Entonces, en ningún momento están hablando ahí de que si el hombre tiene un demonio, tú le puedes atar el demonio. Mira, si eso fuera real, ¿cuántas veces han atado el espíritu o el demonio o el diablo? La gente de todo ata, de todo ata. De la drogadicción, de la prostitución, de la pornografía. Y dime tú qué cambios ves. Tú no ves que cada vez está peor la cosa. Eso no tiene ningún efecto. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y fue un movimiento, como que te digo, si tú estudias la historia de la iglesia, fue un movimiento que en los años 50 comenzó. No antes. No antes, en 1950 comenzó ese movimiento de delatar y reprender. Y el Señor dijo que nosotros teníamos autoridad para echar fuera demonios. Hay muchos factores de influencia, hay muchos factores que influyen para que una persona sea libre y una de esas es que esa persona quiera. No es como que tú y yo podemos ir por la calle y ver a un endemoniado y vamos a echar. Si esa persona no quiere ser libre, el Señor va a venir a liberarla. El Señor no lo va a obligar a ser libre. Tú y yo menos. No tenemos ese poder, esa capacidad. Entonces ten mucho cuidado porque mira, ¿sabes cuál es la mejor guerra espiritual? Vivir en santidad. Es la mejor guerra espiritual. No es diciendo yo te ato, diablo mentiroso, y yo te echo fuera, y yo declaro, Esa no es una guerra espiritual. Vive en santidad. Vive en santidad. Esa es la mejor guerra que tú le haces al diablo. Viviendo en santidad. Entonces, y yo no te estoy diciendo algo desde mi punto de vista, es que yo creo, a mí me parece, yo te lo estoy diciendo con la Biblia. En ninguna parte, si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, tú no ves a ningún hombre de Dios diciendo, yo te ato, diablo mentiroso, yo te ato, espíritu de no sé qué. Tú no lo ves. Tú no lo ves. No es bíblico. Si ellos no lo hicieron, lo vamos a hacer tú y yo. La Biblia solo tiene 2 menciones de atar demonios y es del Señor Jesús. Atando aquí y atando a Satanás en los 1000 años. Entonces ten mucho cuidado con las oraciones. Pues yo no te voy a decir te vas a ir al infierno por hacer una oración así y está cerrado. Pero pues no tiene ningún efecto en ti. No va a surgir ningún efecto de esa oración. Pues ¿para qué la vamos a hacer? Vamos a hacer oraciones eficaces. Vamos a hacer oraciones que sean escuchadas por el Señor, atendidas por el Señor, que tengan efecto. Amén. Que surjan efecto. Entonces dice acá que los bienes son los demonios. Jesús es aquel que ata al forzudo, entra en su casa y saquea sus bienes. Es decir, el Señor es el que llega a esas áreas de debilidad en mi vida, en tu vida, y que te hace libre. Antes mi carne decía, ayer sí hace esto, y mira, yo iba así. Y yo creía que no. Yo creía que yo era la que tenía el control. No, es que yo hago eso porque a mí me gusta, porque yo quiero. Pues no era así. No era así. Era porque el diablo hablaba y yo era una esclava del pecado. Dice la Biblia que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Él era nuestro Señor, obviamente con ese minúscula, pero Él era nuestro Señor, Él hablaba, nuestra carne hablaba y tú y yo solamente íbamos a obedecer. Aunque engañados creyéramos que teníamos el control. Pero ahora llega nuestro Señor y nos sella con su Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida y ya el pecado no habla y Él se va obedeciendo. Ya el pecado no habla y Él se va haciendo, no, porque ya el Señor está ahí.
Ya Él tomó el control de mí. Sí, ves, y mira, hay muchas cosas que yo todavía hago mal, claro. Y con las que lucho y le pido a mi Señor que me ayude, pero mira, yo noto ahora la diferencia. El nivel de mis pecados. Pues ya no peco al nivel que hace 10, 12 años pecaba, Dios mío bendito, no. Y segundo, ya siento que tengo esa fuerza dada por mi Señor, obviamente. No proviene de mí. No, porque nada bueno hay en nosotros si el Señor no lo produce. Pero yo ahora tengo esa fuerza para decirle no al pecado. Y yo sé que así como yo, muchos aquí lo han ido experimentando. En la medida que vamos teniendo una relación con el Señor, vamos teniendo más fuerza para decirle no al pecado, no a la tentación, no a lo que no me conviene, no a lo que no glorifica a mi Señor y lo que lo honra y lo que me sirve. No a todo eso. Pero es ¿por qué? Porque ha llegado uno que ha sacado a ese forzudo. Entonces tiene que ser más forzudo. Tiene que ser más poderoso que ese fuerte para sacarlo de ahí. Eso es una guerra espiritual. No es una guerra como que, ay, ¿será que el Señor gana? ¿Está que le gana? No, el Señor siempre gana. Pero tiene que ser más fuerte Él. Tiene que ser más fuerte que nosotros. Porque nosotros en nuestras debilidades no somos capaces de dejar muchas cosas. Terminamos cediendo muchas veces al pecado. Entonces, no somos más fuertes que Él. Pero hay uno que es muy fuerte, que saquea esa casa. Saca a todas esos demonios que quieren influenciar mal tu vida. Obviamente, cuando Él los saca, ellos se van y vuelven. Dice la Biblia que cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesús en el desierto, dice que le tentó como el Señor no accedió a ninguna de las tentaciones, porque Él fue probado en todo, pero sin pecar. Satanás le dejó por un tiempo. Le dejó así a ti y a mí. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero va a huir por un tiempo. Él después vuelve, vamos a ver, de pronto Yelsi ya se dio. De pronto Yelsi está descuidadita. Hace día no ora. Vamos a ver cómo está Yelsi. Y puedo volverla a influenciar. En realidad, la atadura de Satanás tiene lugar en etapas. Comenzó en el ministerio público de Cristo. Quedó decisivamente garantizado por la muerte y resurrección de Cristo. Será cierto en mayor grado durante el reino milenial. Entonces, miren, la derrota de Satanás va como en progreso, ¿cierto? Va como en progreso. Veremos ya la derrota en el reino milenial, pero también al final también Él será echado al lago de fuego después de esos 1000 años. Al fin será eternamente cierto cuando sea echado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10. Actualmente el diablo no parece atado. Sigue ejerciendo un poder considerable. Es un poder y es limitado, ¿sí? No es como que Él es un soberano y puede hacer lo que quiera como quiera, no. Es un poder y es limitado. ¿Sabes por qué se le ha dado ese poder? Por nuestro pecado. El pecado es como un derecho legal, es como un acta llevada a la notaría, legalizada, para que Él pueda seguir ejerciendo su poder en este mundo y sobre muchas vidas. Si todos los seres humanos aceptáramos a nuestro Señor, ya Él perdería todo poder. Pero como no todos los seres humanos han aceptado al Señor, Él sigue ejerciendo poder. Pero su sentencia está decidida y su tiempo es corto, por eso el diablo está desesperado. Mira, tú no sé si has notado cómo se ha incrementado bueno, no, esa expresión no, pero los habitantes de calle, ¿cierto? Cómo se han incrementado, es una cosa impresionante. Porque se ha aumentado la maldad, porque se ha aumentado la inseguridad, porque se ha aumentado las guerras, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Yo no sé si tú eres consciente de esto, pero la venida del Señor está cerca. Todo lo que está pasando en Israel es cumplimiento de la palabra. Tú y yo estamos aquí estudiando la palabra para aprender, para entender que el tiempo del Señor, las palabras del Señor se están cumpliendo. El tiempo del Señor
ya está a las puertas la venida de nuestro Señor. El tiempo de Satanás es corto, le queda poco tiempo. Y él quiere destruir a la mayor cantidad de personas posible antes de que venga nuestro Señor. Por eso el aumento de la maldad. Versículo 30, perdón. Luego Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta blasfema actitud mostraba que los fariseos no estaban con el Señor, por tanto estaban contra él. El que no está con el Señor está contra él. Perdón, entonces tú y yo tenemos que ser muy conscientes de que no podemos estar a medias con el Señor. O estamos o no estamos. Y si no estamos, contra Él estamos. Qué cosa aterradora es estar en manos de un Dios vivo, de un Dios real. Al rehusar recoger con Él, estaban desparramando el grano. Habían acusado a Jesús de echar demonios por medio del poder de Satanás, mientras que eran ellos mismos los servidores de Satanás, intentando frustrar la obra de Dios. En Marcos 9:40 Jesús dijo: el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Esta parece una llana contradicción de sus palabras aquí en Mateo 12:30. La dificultad queda resuelta cuando vemos que en Mateo se trata de una cuestión de salvación y un hombre o está en Cristo o está contra Él. No hay neutralidad posible. En Marcos el tema es el servicio. Hay amplias diferencias entre los discípulos de Jesús, diferencias en cuanto a la comunión de la iglesia local, métodos e interpretación de doctrinas, pero aquí la regla es que si alguien no está en contra del Señor, está a favor de Él y debería ser por ello mismo respetado. Versículos 31 y 32. Estos versículos marcan una crisis en los tratos de Cristo con los líderes de Israel. Los acusa de la comisión del pecado imperdonable por blasfemar contra el Espíritu Santo. Esto es, por acusar que Jesús hacía sus milagros por el poder de Satanás en lugar de por el poder del Espíritu Santo. En efecto, esto era llamar Beelzebú, el príncipe de los demonios, al Espíritu Santo. Estaban llamando directamente príncipe de los demonios al Espíritu Santo. Qué cosa tan horrible, qué blasfemia tan horrible. Hay perdón para otras formas de pecado y de blasfemia. Uno puede incluso hablar en contra del Hijo del Hombre y recibir perdón, dice el Señor Jesús, ¿cierto? Incluso hablar contra mí, el Hijo del Hombre, se les va a ser perdonado. Usted habló contra mí, se arrepintió, les va a ser perdonado. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado para el que no hay perdón en esta época, ni en la era milenial venidera. Yo creo que la Biblia dice que es el único pecado. Solo que también si alguien se resiste a creer en Cristo, ¿cierto? A aceptar a Cristo, tampoco le va a ser perdonado. No es un pecado como que tú digas, bueno, pero si alguien rechaza al Señor Jesús, Señor, si algún día le perdona. No, si lo rechaza y muere rechazándolo, se va al infierno. No hay oportunidad para esa persona, porque dice la Biblia que Cristo es el único mediador para llegar al Padre, es decir, a su reino, ¿cierto? Al cielo. Entonces, es eso. Uno es rechazar a Cristo hasta la muerte. Esa persona no va a ser salva. Y otra es que no va a ser perdonado ni aquí ni en el siglo venidero, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo en esta época, cuando él usó esa expresión en esta época, se estaba refiriendo a los días de su ministerio público en la tierra. Hay razones para dudar de que el pecado imperdonable se pueda cometer en nuestros días, porque Él no está presente corporalmente haciendo milagros. El pecado imperdonable no es lo mismo que rechazar el Evangelio. Un hombre puede escarnecer durante años al Salvador, luego arrepentirse, creer y ser salvo. ¿Cierto que sí? A mí me pasó. Yo escarnecí por años a mi Señor. Lo ignoré por años. Ofendí a mi Señor por años. Pero llegó un momento en que su amor me sedujo. Me arrepentí, creí en Él y fui salva. Naturalmente, si muere en incredulidad, queda sin perdón.
Si yo hubiera muerto, ay, gloria a mi Señor que tuvo misericordia de mí. Dile al Señor esta mañana, Señor, gracias por haber tenido misericordia de mí, porque yo estoy aquí y disfruto, Señor, de ti. Disfruto de haberte conocido. Si hubiéramos muerto sin conocerle, habríamos partido a una eternidad sin el Señor. Tampoco es el pecado imperdonable lo mismo. Tampoco es el pecado imperdonable lo mismo que una recaída. Un creyente puede alejarse mucho del Señor. Sí, hay creyentes que se alejan mucho del Señor. Mire, por eso a mí me parece muy delicado que tú y yo juzguemos, ese no es cristiano, se va para el infierno. Porque si yo hubiera vivido en el tiempo del rey David, yo hubiera dicho, ese no es cristiano, ese va para el infierno. Me le ocurre acostarse con la mujer de este pobre y de ahí matar a este pobre. Yo lo hubiera mandado al infierno. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hágame el favor, hágame el favor. El Señor no ve al hombre como lo vemos nosotros. Y David estuvo apartado del Señor muchos meses, muchos meses. Entonces alguien puede alejarse del Señor y cuando tú y yo nos alejamos del Señor, tú y yo hacemos cosas terribles, cosas terribles. Sin embargo, ser después restaurado a la comunión de la familia de Dios. Sin embargo, esa persona reflexionar, reconocer su error, volverse al Señor y ser restaurado a la comunión del Señor. Gloria al Señor por esa misericordia. Y tú y yo no somos quien para juzgar ese designio del Señor. Ay, pero el Señor, ¿cómo le perdonó? Después de todo lo que hizo. Gloria al Señor. Porque si el Señor no fuera tan misericordioso, yo no estaría aquí. Y quiero que pienses, si el Señor no fuera tan misericordioso, tú y yo no estaríamos aquí. Ya nos había desechado. Le dimos razones de sobra a nuestro Dios para desistir de nosotros, para rechazarnos. Sin embargo, lo que hizo fue amarnos, tener misericordia de nosotros, perdonarnos y por eso estamos aquí. Gloria a mi Señor por eso. Muchas personas tienen el temor de haber cometido el pecado imperdonable, incluso en el caso de que este pecado se pueda cometer en nuestra época. El hecho de que una persona esté inquieta es evidencia de que no es culpable de ello. Si una persona dice, ay Señor, ¿será que yo cometí algún pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? ¿O el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? ¿Será que yo lo blasfemé? Entonces dice que esa inquietud que hay en tu corazón es una evidencia de que no hay culpa de ello. Bueno, realmente pues vamos a terminar de leer aquí. No sé en este tiempo cómo se pueda cometer eso. No sé si un incrédulo al blasfemar contra el Espíritu Santo pueda ser perdonado. Realmente no lo sé. El hecho es que tú y yo nos guardemos de eso, ¿sí? Guardémonos de eso. Los que lo cometieron estaban endurecidos y eran implacables en su oposición a Cristo. No tenían escrúpulos acerca de insultar al Espíritu Santo, ni vacilación alguna al tramar la muerte del Hijo. No mostraron remordimiento ni arrepentimiento. Entonces, mira, el Señor está afirmando que para estos hombres no hay perdón de ese pecado, porque ellos blasfemaron al Espíritu Santo y ellos no eran creyentes. Entonces podríamos decir que en este tiempo quien blasfeme así al Espíritu Santo, porque yo creo que hay personas escépticas, ay no, yo no creo en Jesús, me parece que Jesús fue un hombre sí, muy bueno, un maestro y digno de imitar, pero yo no creo en Jesús. Otros dirán, no, es que yo no creo en Dios, la verdad, pues es que de eso salimos de no sé dónde y pasó esto y ya. Pero al final conocen al Señor, pero no blasfemaron contra el Señor. Pero hay otros que tú y yo los escuchamos hablar. Eso yo no sé, o sea, esa gente abre la boca y parece que el mismo diablo saliera de su boca. El mismo diablo. La forma en la que se expresan de nuestro Dios. Entonces, creo yo que para esas personas, pues esas personas cometen el pecado imperdonable, ¿cierto? Como que blasfeman así contra el Señor. Bueno, dice aquí que el escritor, que posiblemente en este tiempo pues no se pueda cometer el pecado porque el Señor no está acá, pero yo creo que sí, porque el Señor sigue haciendo milagros. Y atribuir un milagro que Dios hace a Satanás sería blasfemar contra el Espíritu Santo, porque si Dios hace milagros es por su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Entonces,
es una cosa muy, muy delicada. Que el Señor tenga misericordia. Pero sí, yo pienso que sí hay personas que blasfeman en este tiempo al Espíritu Santo de Dios. La forma en la que hablan y se expresan del Señor y la obra del Señor, cómo transformó una vida, cómo hizo un milagro, y son tan, no sé, hostiles al hablar del Señor. Yo creo que eso es un pecado imperdonable, porque están blasfemando directamente el Espíritu Santo. Pero bueno, el Señor nos dé mucha sabiduría, y lo importante es que tú y yo, ahora que tenemos ese conocimiento, pues nos guardemos profundamente de hacer una cosa de esas. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.